Muy bien, los anteriores son solo algunos fragmentos de la película El acorazado Potemkin, específicamente son algunos fragmentos de la escena conocida como La escalera de Odessa. Esta es una de las películas más importantes en la historia del cine y particularmente esa escena decirse que modeló la manera como nosotros percibimos hoy el terror, el miedo y sobre todo ese sentimiento de sentirnos acechados, de sentirnos perseguidos. Esta película fue estrenada en 1925, es una película soviética, fue dirigida por Sergei Eisenstein, a quien se reconoce como el padre del montaje en el cine. Eh, Algo muy importante tiene que ver con el contexto en el que se inscribe esta película. Esta película se la encargan a Sergei Eisenstein cuando todavía es muy joven la Unión Soviética. Quienes sepan al respecto sabrán que la Unión Soviética no era precisamente un país, sino más bien una suerte de federación de países. Es el producto de una revolución y en cuanto tal era, digamos, una suerte de experimento, porque era un país al que, o digamos, un superestado al que no lo unía nada más allá de la unidad política, pero era un país, un superestado, al que no lo unía una misma raza, ni una misma religión, ni siquiera una misma lengua. Así que a Eisenstein le piden el favor, le encargan construir una película, realizar una película que sirviera para modelar un pueblo, para generar la conciencia nacional, para darle cuerpo a una construcción social. La pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo hacerlo? O sea, yo me imagino que Sergei Eisenstein se lo habrá preguntado y su respuesta a ello fue esta película, y más específicamente esta escena. Este es uno de los materiales audiovisuales que tendremos la oportunidad de ver y de discutir el día de hoy. Colocación de los conceptos que vamos a tratar. Específicamente, el día de hoy vamos a abordar los conceptos de subjetividad, subjetivación y exterior constitutivo. Como siempre, empezamos mencionando la bibliografía de referencia para la clase de hoy, en este caso el texto Subjetividad Social, Sujeto y Representaciones Sociales de Fernando González Rey, el cual fue publicado en la revista Diversitas 4.2. Por otra parte, la entrada Subjetividad de Catherine Quebra-Dorecchioni, que se encuentra en el Diccionario de Análisis del Discurso de Patrick Chodo y Dominique Menguenot. Bueno, ¿qué viene a ser esto de lo subjetivo? Empecemos con, digamos, las definiciones que circulan en el habla corriente en el sentido común, cuya aproximación nos puede brindar el diccionario de la Real Academia de la Lengua. Aquí podemos encontrar una primera acepción, la idea de que lo subjetivo sería aquello perteneciente o relativo al sujeto, considerado en oposición al mundo externo. Es esa idea que tenemos de lo subjetivo como aquello que hace referencia a lo que es del sujeto, a lo que percibo y entiendo yo como sujeto, y que sería distinto de las cosas en el mundo exterior. Sería distinto de las cosas en sí mismas, según su determinación. De una manera similar, se entiende también a lo subjetivo como aquello perteneciente o relativo al modo de pensar o de sentir del sujeto y no al objeto en sí mismo. En ese sentido, lo subjetivo sería todo aquello referente a mi modo de pensar, a mi modo de ver las cosas, a mi modo de entender, y que, digamos, se opondría a la existencia de una realidad objetiva o a la supuesta existencia de una realidad objetiva. Bien, conocemos también el término subjetivo por cómo es tratado en el mundo del cine y de la producción multimedial, en donde se dice que lo subjetivo viene a ser aquello que adopta la perspectiva de un personaje. Por ejemplo, cuando hablamos de un plano subjetivo o de una cámara subjetiva, cuando el plano que aparece en pantalla viene a ser o a corresponder con la supuesta mirada de uno de los personajes, ¿no? En esos momentos en los que la cámara opera como si fuesen los ojos de uno de los personajes, de manera que la audiencia puede ver a través de los ojos de ese personaje. Y por último, tenemos el uso gramatical del término, en donde se dice que lo subjetivo vendría a ser lo perteneciente o relativo al sujeto o a la gente, ¿no? Como cuando se dice de los romanos es un complemento subjetivo en el ataque de los romanos. Bueno, ahora, hilemos un poquito más profundo. Digamos que en esta cebolla del sentido vamos a ir quitando capas. Entonces, si sacamos una capa, nos encontramos con la definición enciclopédica. En este caso es la definición que provee Wikipedia, una enciclopedia a la que todos nosotros y nosotras tenemos acceso en este momento. Bueno, Wikipedia
digamos, una definición enciclopedia nos va a permitir notar ya una diferencia en este concepto de lo subjetivo. Nos dicen que hay una aproximación a lo subjetivo en términos del conocimiento tradicional o de la teoría precrítica y en términos de la teoría psicológica, sociológica y filosófica posterior al siglo XVIII. Porque se habla de una definición precrítica. Aquí están haciendo referencia a un libro específicamente, y es a la Crítica de la Razón Pura de Immanuel Kant, que es un texto que cambió nuestro conocimiento, digamos, nuestra teoría del conocimiento, más específicamente, nuestro conocimiento sobre el conocimiento mismo, sobre el acto de conocer. Por eso se habla de precrítica, se está hablando de previo a la publicación de la Crítica de la Razón Pura de Immanuel Kant. Bueno, en ese, digamos, en la teoría del conocimiento tradicional o precrítica se entiende a la subjetividad como la propiedad de las percepciones, de los argumentos y del lenguaje basados en el punto de vista del sujeto y por tanto influidos por los intereses y deseos particulares del mismo. Bien, esta es, como vieron, la definición que alimenta en buena medida la definición que circula en el sentido común, en el habla cotidiana, lo que los griegos llamaban la doxa. Esa idea de que la subjetividad sería lo que se opone a la objetividad. La subjetividad remitiría a aquello que está influido por la perspectiva del sujeto, mientras existiría la objetividad como aquello puro, que remitiría a los objetos según su determinación. Bueno, ahora la teoría psicológica, sociológica y filosófica posterior al siglo XVIII y más específicamente posterior a la publicación de la Crítica de la Razón Pura de Immanuel Kant, nos dirá que la subjetividad viene a ser aquello que refiere al campo de acción y de representación de los sujetos, siempre condicionados a circunstancias históricas, políticas, culturales, etc. Entonces, lo subjetivo no es únicamente aquello que está influido, digamos, entre comillas, contaminado por mis sentimientos, por mis creencias, por mis valores, por mi perspectiva, sino que nos remitiría más bien al campo de acción y de representación de los sujetos, a toda aquella dimensión psicológica eh, en virtud de la cual nosotros construimos el conocimiento y que siempre está al mismo tiempo inmersa en un determinado contexto. Está inmersa, está inscripta en unas circunstancias históricas, en unas circunstancias políticas, culturales, etcétera, y que por tanto influyen en el conjunto de representaciones que se crean. Bueno, de hecho, ahí ya estamos un poco más cerca a lo que viene a ser la definición académica contemporánea de la subjetividad. Warren, por ejemplo, se va a referir a la subjetividad entendiéndola como espacio psicológico dentro del cuerpo del observador. ¿Cuál es la definición que tenemos nosotros y nosotras sobre subjetividad? ¿Qué entendemos a partir de esta lectura que hemos hecho de las distintas definiciones disponibles? Bueno, es uno de los temas que vamos a charlar, a discutir y aplicar en el análisis en nuestra tutoría virtual del día de hoy, cuando nos encontremos a través de la videoconferencia. Por lo menos, o por ahora, vamos a dejar esa pregunta abierta. Ahora, existen otros términos muy importantes en nuestra asignatura que tenemos que abordar. Uno de ellos es el de lo intersubjetivo. Si ya vimos que era lo subjetivo, ¿qué viene a ser lo intersubjetivo? Bueno, al respecto, González Rey nos dice que lo intersubjetivo refiere a la experiencia compartida y sobre todo a las formas compartidas de aprender e interpretar la experiencia, ya sea mediante valores, creencias, prejuicios y en general puntos de vista compartidos. De esta forma, la intersubjetividad ya no es el dominio de ningún sujeto determinado, sino del sujeto en general. Dicho de otra manera, si la subjetividad era ese espacio interior, ese espacio psicológico en el que tienen lugar nuestras representaciones, atravesadas por nuestras creencias, nuestros valores, nuestra ideología, y que en último término deriva en nuestra forma de ver el mundo, se materializa a través de nuestra forma de comportarnos. Lo intersubjetivo nos remitiría a una suerte de interacción que sí, que existe entre esos espacios subjetivos de los distintos sujetos. En tanto, como grupos, nosotros compartimos formas de interpretar la experiencia. Así que podemos decir que ese espacio interior no es
la propiedad de un sujeto específico. No es algo único de Farid, o de Melissa, o de Gloria, o de Juan, sino que en último término es algo que se co-construye también con los otros. Y eso nos remite a otro concepto, y es el concepto de la subjetividad social. La subjetividad social, nos dice González Rey, es la forma en que se integran sentidos subjetivos y configuraciones subjetivas de diferentes espacios sociales, formando un verdadero sistema en el cual lo que ocurre en cada espacio social concreto, como la familia, la escuela, el grupo informal, etc., está alimentado por producciones subjetivas de otros espacios sociales. Así, por ejemplo, los conflictos que se presentan en la familia están configurados no solo por las relaciones concretas de las personas en la familia. La organización subjetiva de esos conflictos en la familia expresa sentidos subjetivos en los que participan emociones y procesos simbólicos, configurados en la subjetividad individual de las personas a partir de su acción en otros espacios de la subjetividad social. Desde esta perspectiva, las personas son verdaderos sistemas portadores, en su subjetividad individual, de los efectos colaterales y las contradicciones de otros espacios de la subjetividad social. Bueno, como habrán notado, aquí la cosa ya se complica mucho más, porque todo lo interesante, todo lo bueno en la vida es complicado, es difícil y no escapan a ello los conceptos. Recordemos que los conceptos son ventanas, no son simples construcciones que estén ahí para darnos gusto, para tener placer intelectual. No, los conceptos son herramientas que nos abren ventanas interpretativas y por tanto ventanas creativas. Bien, entonces ya vimos que lo subjetivo podemos interpretarlo como el espacio interior, como ese espacio psicológico del sujeto, ¿verdad? Pero vimos que existe también lo intersubjetivo y nos remite a esa dimensión en virtud de la cual los sujetos podemos compartir formas de interpretar la experiencia. Ahora, nos damos cuenta de que además existe la subjetividad social. Existen en la sociedad espacios, a los que vamos a llamar espacios subjetivos, en donde se integran sentidos y configuraciones subjetivas. Esos espacios pueden ser la familia, pueden ser la clase social, puede ser la asociación profesional, puede ser la nacionalidad. En el contexto de los cuales se van creando unas formas particulares de ver el mundo, se van sedimentando unos valores compartidos y con ellos se van sedimentando unos gustos, unas animadversiones, unos miedos comunes. Y la sociedad, más ampliamente, está formada por varios espacios, a los cuales podemos llamar espacios sociosubjetivos, que se comunican entre sí, que a veces comparten representaciones y que otras veces tienen representaciones que entran en conflicto, que no se comparten completamente. ¿Difícil este concepto? Bueno, entre más difícil, más abstracto, pero también más útil a la hora de permitirnos percibir y de permitirnos acceder a nuevos sentidos y por tanto crear mejores producciones. Si usted no ha entendido este concepto, no ha terminado de entenderlo, no se preocupe, que la idea es que, digamos, el propósito de este material es que empecemos a problematizar estas cuestiones, comencemos a preguntarnos por ellas y ya tendremos la oportunidad de co-construir juntos y juntas en la videoconferencia una aproximación a estos términos. Bueno, por último tenemos otro término y viene a ser la subjetivación. Si las cosas parecían bastante complejas, ahora se van a complicar todavía más. ¿Qué viene a ser la subjetivación? Nos dice el mismo autor. La subjetivación refiere al proceso por el cual nos constituimos como sujetos y manifestamos nuestra subjetividad. A ver, resulta que no es lo mismo decir individuo que decir sujeto. Si en adelante, yo sé que en el mundo del habla corriente nosotros a veces hemos utilizado esos términos como si fuesen sinónimos. Bueno, no más, nunca más. A partir de hoy vamos a comprender distinto a un individuo y a un sujeto. Un individuo podríamos entenderlo como un supuesto tipo que vive solo en las cavernas y que no tiene contacto con nadie. Un ser humano según su determinación o un supuesto homínido pensante según su determinación. Ahora,
los seres humanos somos sujetos, en tanto siempre nos insertamos en un grupo, en tanto hace parte de nuestra propia naturaleza ser seres sociales, ser seres políticos, diría Aristóteles. Y eso implica que nosotros siempre nos insertemos en el contexto de un cierto conjunto de valores, en el contexto de una idea de la justicia, en el contexto de una idea de lo que es verdadero, en el contexto de una idea de lo que es lo bueno y lo malo, es decir, en el contexto de un conjunto de representaciones sociales. A ese proceso por el cual nos construimos como sujetos y manifestamos nuestra subjetividad es a lo que llamamos subjetivación. Este concepto es un concepto no solamente importante y complejo, sino un concepto un poquito trágico, un poquito triste, porque rompe una de esas ideas que uno tiene preconcebidas en su cabeza, y es la idea de que nosotros somos, de que tenemos una identidad, de que nuestra identidad sería algo así como un estado natural o dado. Esa creencia que exista que nosotros somos los mismos, que tenemos una esencia. Bueno, desde esa teoría vamos a problematizar esa idea. La verdad es que lo que nos indica la experiencia es que los seres humanos, y particularmente cuando nos entendemos, nos miramos a nosotros mismos y a nosotras mismas como sujetos, nos damos cuenta de que nosotros no somos los mismos momento a momento, de que nosotros éramos unos y distintas situaciones nos han ido cambiando. La forma como nos fuimos insertando en distintos grupos nos ha ido cambiando. Usted no era el mismo antes de entrar a la escuela a después de haber entrado a la escuela. Y usted no es el mismo, no es la misma después, antes y después de haber entrado a la universidad. Como yo espero que no sean los mismos ni las mismas antes y después de ver este seminario. La verdad es que nuestra identidad se va transformando momento a momento. De hecho, somos los mismos con nuestros amigos que cuando estamos con nuestros padres. Somos la misma persona, tenemos la misma identidad. Yo los invito a que reflexionen al respecto. Entonces, la subjetivación, este proceso por el cual continuamente nos estamos convirtiendo en sujetos, designa más bien un proceso en una situación o un estado, ¿bien? No es un estatus o un principio del ser, sino que es un fenómeno continuo, contingente. Nosotros todo el tiempo nos estamos convirtiendo de una u otra forma en sujetos, en individuos para algo, en seres insertos dentro de un conjunto, dentro de un determinado grupo y por tanto inmersos en un conjunto de representaciones. Bueno, por último, un último concepto que abordaremos el día de hoy, de hecho es un concepto que no terminaremos de abordar el día de hoy, sino que estaremos utilizando, interrogando, problematizando durante buena parte de ese seminario, es el concepto de exterior constitutivo, y que tiene que ver bastante con aquello que acabamos de ver en la escena de Sergei Eisenstein. El concepto de exterior constitutivo, digamos que sin ser nombrado de esta forma, ya había sido sugerido por autores como Emil van Benist en la década de 1960 y más contemporáneamente ha sido tratado por autores como Chantal Mouffe. Básicamente el concepto de exterior constitutivo nos dice que la identidad se construye a partir de relaciones diferenciales, de manera que no puede existir un nosotros sin un ellos. Básicamente, enfrentarnos a la idea, no sé si usted lo ha notado, pero ¿qué significa ser un varón? Un varón en una sociedad como la nuestra, digo, en una sociedad machista, patriarcal, porque nuestra sociedad se define, entre otras cosas, por ser patriarcal y machista todavía, lastimosamente. ¿Qué es ser varón? Bueno, si ustedes se preguntan, es una pregunta, si ustedes intentan resolverlo, notarán que es una pregunta bastante difícil. Y eso tiene que ver con que la identidad, la idea del ser, entre comillas, varón, no se construye llenando de sentido a ese varón, sino que se construye diferenciándolo, presentando lo que se supone que no es el varón. Se supone que el varón no es femenino, se supone que el varón no es tierno, se supone que el varón no llora, se supone que el varón no es cobarde. Bueno, si ustedes se preguntan más allá por el conjunto de las identidades sociales, notarán que en general las identidades sociales se construyen de esa forma, no llenándose de contenido, sino mediante relaciones diferenciales. Presentando lo que no es. La conciencia de sí mismo, nos decía Emil van Benist, no es posible más que experimentándose por contraste.
Yo no empleo el yo, sino dirigiéndome a alguien que será en mi alocución un tú. No existe conciencia de nosotros, ya sea que si nosotros sean nosotros los estudiantes o nosotros los colombianos, por ejemplo, sino trazando una suerte de frontera en donde oponemos un ellos, un otros. Bien, esos otros, esa alteridad, esa diferencia, esos otros que ubicamos, digamos, en el margen, por fuera de nuestro grupo, va a ser lo que va a permitir que nosotros como grupo adquiramos una conciencia de nosotros mismos, una identidad. ¿Mm? Concepto difícil, ¿verdad? Bueno, los invito a que se pregunten, ¿cómo se definen ustedes? ¿Qué define a nuestra sociedad? ¿Qué es lo que nos define a nosotros como colombianos, por ejemplo, el día de hoy? Y en ese sentido, ¿quiénes vienen a ser esos otros, esos ellos que nosotros ubicamos en el margen del mundo social? Vamos más allá. Cuando apreciamos un audiovisual como la película El acorazado Potemkin y particularmente esa escena de la escalera de Odessa, ¿quién es el nosotros y quiénes son los ellos? ¿Dónde está el ellos? ¿En qué medida el ellos está contribuyendo precisamente a dibujar el nosotros? Cuando ustedes ven una película o utilizan un videojuego, ¿qué papel está jugando la construcción de esa frontera de una línea divisoria entre el ellos y el nosotros? Estas son ideas complejas que, por supuesto, nos invitan a reflexionar. De hecho, la idea con esto es que a ustedes se les reviente la cabeza, les estalle la cabeza y que juntos volvamos a recomponer esos distintos pedacitos cuando nos encontremos dentro de unos minutos en nuestra tutoría virtual. Chicos y chicas, muchísimas gracias por su atención. Como notarán, para el día de hoy tenemos dos materiales audiovisuales para ver y discutir. Por una parte, teníamos el acorazado, esa escena del acorazado Potemkin, la escena de la escalera de Odessa. Hay un link disponible en el aula virtual de nuestro curso. Por si desean verse la película completa, también he dejado un link a su disposición en el aula. Y la idea es que veamos también algunos fragmentos de Tiempos Modernos. Es una película fundamental en la historia del cine, es una película de 1936, escrita, dirigida y protagonizada por Charles Chaplin. Muchísimas gracias por su atención, nos vemos dentro de un rato. Chao.